Buenas noches, mi nombre es Víctor Vallejo Español y en este caso voy a exponer sobre un análisis técnico que se hizo en el laboratorio de investigación de suelos y aguas con la finalidad de conocer uno de los métodos y materiales que se utilizan para realizar un análisis del suelo realizado en la Universidad Nacional Territorial Rodríguez de Mendoza con el curso de fertilidad de suelo. Bueno, como una pequeña introducción, un análisis de suelo es importante, puesto que nos permite gestionar la aplicación de fertilizantes y la producción de cultivo, ¿no? En dicho análisis vamos a encontrar parámetros como el pH, que viene a ser un indicador de cómo la planta va a poder asimilar los nutrientes, capacidad de intercambio catiónico, cationes y aniones, cómo se van a relacionar, la conductividad eléctrica, la presencia de sales, la presencia de nutrientes en el suelo, entre otros parámetros muy importantes. Si no tenemos un análisis de suelo, va a ser muy difícil garantizar la aplicación adecuada de fertilizantes y tener el rendimiento óptimo del cultivo. No solamente esto, sino también va a estar relacionado con la retención de agua, entre otros factores importantes para que pueda tener la planta un rendimiento óptimo. Esta práctica o esta visita técnica tuvo a cargo del doctor o del ingeniero Anderson Chipe, que es especialista en un análisis de suelo, ¿no? Como objetivos tenemos conocer e identificar materiales y métodos utilizados para un análisis de suelo, comprender la importancia de un análisis de suelo ante una planificación de cultivo y desarrollar la práctica para calcular el pH y conductividad eléctrica, ¿no? Que se verá casi al último del video. Bueno, la determinación de pH y conductividad eléctrica, tenemos de que los nutrientes que van a estar disponibles para las plantas va a depender del tipo de pH que se va a encontrar en el suelo, ¿no? Si nosotros tenemos un pH menor a 7 va a ser considerado ácido, y si es mayor a 7 va a ser considerado alcalino. En gran parte la mayoría de nutrientes lo vamos a encontrar en 6.1 a 6.5, ¿no? Que va a ser muy asimilable para las plantas y las puede absorber para su desarrollo. Y con respecto a la conductividad eléctrica, como ya se ha mencionado, va a proporcionar la presencia de sales en dicho suelo. La determinación de fósforo y potasio, con respecto a la muestra, si tenemos una muestra húmeda, esto va a ser conllevada a la estufa, que va a ser puesta a 40 grados centígrados para todo esto, para evitar que se dañen algunos parámetros. Y en materiales que se utiliza tenemos a un agitador de muestra, un agitador de tubo de ensayo, placa calefactor, espectrofotómetro, que nos permite proporcionar la cantidad de fósforo en el suelo, ¿no? En lo que es el potasio, tenemos el método que nos permite determinar el potasio, es la extracción de amoníaco con un pH de 7 o la sustración de citrato por perlocación. Luego tenemos la determinación de la capacidad de intercambio catiónico, se van a utilizar diferentes materiales y esto nos va a indicar la capacidad de las plantas para retener cationes y la disponibilidad y cantidad de nutrientes, más que todo, ¿no? Y eso. Luego tenemos la determinación de materia orgánica, en la cual se utiliza a través de una campana extractora con otro activo que es el ácido sulfúrico, teniendo como objetivo eliminar elementos tóxicos al aire libre de manera purificada. Bueno, la determinación de la textura del suelo, el método que se utiliza en dicho laboratorio, el método de hidrómetro de Boyoko. Esta práctica consiste más que todo en tomar las medidas, que es de la densidad y la temperatura. Aquí se van a tomar dos medidas correspondientes. La primera medida, claramente después de ser preparada la muestra, en la cual se utiliza un hexametafosfato de sodio, en la cual esta permite desintegrar, separar algunas partículas integradas como la arcilla y limo, que luego van a ser colocadas con agua estéril en esos probetes que se encuentran en la parte superior de la imagen.
y esto se va a tomar dos medidas, que es los 40 segundos, la primera medida, y después de 2 horas la segunda medida. Se hacen cálculos correspondientes de acuerdo a lo que es los datos obtenidos, se compara con el triángulo textural y se va a obtener el tipo de textura con el cual nos encontramos. Con respecto a la práctica de la determinación de pH y conductividad eléctrica, se utilizaron materiales como el pHímetro de mesa para el pH y el conductímetro de laboratorio para la conductividad eléctrica. En los procedimientos que se utilizó para la preparación de la muestra, primero se pesó una muestra de 20 gramos en una balanza, posterior a esto fue sacado y incorporado en un recipiente para luego incorporar estos 20 mililitros de agua oscilada al recipiente donde se encontraba la muestra ya pesada, ¿no? Esto se tapaba y esto se homogeneizaba por 10 minutos de forma manual, ¿no? Luego se hizo el calibre del equipo con esas sustancias que el rojo representaba para la acidez y el amarillo para la alcalinidez. Con respecto al calibre, se tuvo un calibre de un pH ácido 4 y un pH casi neutro que fue de 6.93. Bien, los resultados del pH y la conductividad eléctrica para la muestra, el pH fue de 7.6 y con respecto a la tabla de interpretación tenemos que fue ligeramente alcalino. Y en la tabla de interpretación el resultado que se obtuvo es de 0.44 y tenemos que es una conductividad eléctrica muy ligeramente salina, ¿no? Puesto aquí nos encontramos en una zona donde no hay muchos problemas con las sales, ¿no? A comparación de la costa. De que el análisis de suelo es fundamental ante la planificación de siembra de un cultivo, puesto que nos ayuda a proporcionar información sobre los nutrientes disponibles, la acidez, textura y otros factores que afectan la capacidad de crecimiento de la planta, ¿no? Con un análisis preciso, los agricultores pueden optimizar el uso de fertilizantes, mejorar la producción de los cultivos y promover las prácticas agrícolas sostenibles, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente, ¿no? Y con ello no generar pérdidas para dichos agricultores. Y bueno, eso sería toda mi exposición. Muchas gracias.